a grabar. Y luego, bueno, como siempre, entonces vamos a dar la clase sobre, estamos viendo el tema de la personalidad jurídica del Estado, digámoslo así, el Estado y la personalidad jurídica. Ya vimos las etapas por las que se discutió inicialmente, si el Estado era o no persona jurídica, la etapa en la cual se entendía que el Estado tenía doble personalidad, por un lado el Estado propiamente dicho, o el Estado-nación, como algunos lo llamaban también, una persona ahí, pues, digamos, no propiamente jurídica, sino política, como un centro de poder, era ese el Estado-nación, o el Estado propiamente dicho, y luego el Estado, persona jurídica, es así, que sería el fisco, y ese era una persona de tipo patrimonial. A los efectos de establecer relaciones patrimoniales, el Estado podía establecer relaciones patrimoniales a través de esa persona. Dios me ampare y me favorezca, porque voy a ser como una especie de civil, así como Dios es uno, pero tiene tres personas, bueno, los católicos. Bueno, el Estado era como uno, pero con dos personas, con dos personalidades. El fisco, por un lado, que era la persona a través de la cual el Estado establecía relaciones patrimoniales, que se traducen en dinero, pues contabilizable en dinero. Y por otro lado, el Estado propiamente dicho, o el Estado-nación, que en realidad no tenía ninguna de las cualidades propias de cualquier otra persona, pues, ¿no? De las personas normales reguladas en la legislación civil, ¿no? Eso pasó a la historia, esa etapa de la doble personalidad del Estado, y se acepta ahora, pues, desde hace ya más de un siglo, pues diría yo, que el Estado tiene una sola personalidad, que es una sola persona. Pero cuando se dice eso, esa afirmación induce en error, porque en realidad, y eso lo vimos después, el Estado tiene, yo voy a ir compartiendo ¿dónde está esto? Share screen. Aquí está. Eh, ajá. El Estado en realidad no es una sola persona, el Estado es un conjunto de personas, podríamos decir. O sea, el Estado está personificado por varias figuras eh, subjetivas, ¿no? En Venezuela y en Estados Unidos y en Francia y en todas partes. Normalmente no hay una sola persona jurídica que sea el Estado, sino el Estado está compuesto por personas territoriales, entonces está la República, en el caso de Venezuela, están los estados, están los municipios, bueno, allá hay varias personas ya, pues, ¿no? Entonces no es una sola persona, y todo eso es el Estado. ¿Por qué? Porque la palabra Estado tiene una doble acepción normalmente. El Estado se entiende como un conjunto sin personalidad jurídica que está compuesto por ese conjunto, por muchas personas jurídicas, que todas ellas son personificación del Estado. El conjunto es el Estado, pero ese conjunto no tiene personalidad jurídica. Pero en algunos países, dentro de ese conjunto hay una persona que es como la persona mayor, la que ocupa todo el territorio y toda la población. Y a esa en algunos países se la llama Estado también, ¿no? Entonces, el caso de Francia, el Estado francés es distinto de los departamentos y distinto de las comunas y de los establecimientos públicos. Todos esos son personas del Estado, o sea, que forman parte del Estado. Pero a su vez, dentro de ese conjunto hay una persona mayor que es el Estado también. También el Estado propiamente dicho será, no sé cómo llamarlo, pues, ¿no? ¿Cómo lo llamarán allá? Pues eso pasa en Francia, eso pasa en España, eso pasa en varios países en los cuales a la persona pública mayor dentro de ese conjunto estatal se la llama Estado también, ¿no? Y entonces es distinta de las otras personas que forman parte del Estado también, del Estado en sentido más amplio, ¿no? Qué lástima, pues que se estén utilizando la misma palabra para mencionar dos realidades distintas. Pero así es. Les pido entonces vamos a admitir a Mariela también. Buenas, Mariela.
un esfuerzo, pues entonces, de atención para poder entender, pues entonces, que hay esa doble acepción de la palabra Estado. Era lo que ya veíamos antes, ¿no? En el sentido político, ese conjunto sin personalidad jurídica, compuesto por muchas personas jurídicas, ¿no? Entonces, en Venezuela, yo pongo ahí la lista, en Venezuela, es el Estado venezolano, digámoslo así, sin personalidad jurídica, ese Estado es un conjunto formado por la República, por los municipios, por los estados, por los institutos autónomos, por las empresas del Estado, es decir, por todas las personas que dentro de ese conjunto representan al Estado, digámoslo así, ¿no? Y les señalo pues ahí los artículos de la Constitución donde pueden ver un poco cómo existe toda esta cantidad de figuras subjetivas, que cada una de ellas sí son personas jurídicas. El municipio de Chacao es una persona jurídica, el Estado Miranda es otra persona jurídica, el Instituto Autónomo y Postel es otra persona jurídica, la Universidad Central de Venezuela es otra persona jurídica, todas personas que forman parte del Estado en su conjunto, ¿no? Y les digo que hay también, entonces, en algunos países la palabra Estado representa a la persona jurídica mayor, que esa en Venezuela nunca le ha llamado el Estado venezolano. En Venezuela se la llama la República de Venezuela. En una época se la llamó Estados Unidos de Venezuela. Hoy en día se la llama República Bolivariana de Venezuela. Mucho tiempo fue República de Venezuela sin el adjetivo de bolivariana. Hoy en día se llama República Bolivariana de Venezuela. Esa es una persona, una de las múltiples personas que forman parte del Estado venezolano, ¿no? Entonces, por eso les digo, en Venezuela, esa persona jurídica mayor, que en otras partes se llama Estado, en Venezuela se la llama la República. Y no el Estado, no la nación. En otra época se la llamó la nación también. De hecho, el Código Civil todavía sigue hablando de que son personas jurídicas, la nación y las personas y las entidades jurídicas que la componen. Pero hoy en día hay que leer ese Código Civil a la luz de lo que dice nuestra Constitución, que no, ya no llama a la persona jurídica mayor, ya no la llama nación, sino que la llama República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Bueno, entonces empezamos a ver que cuando ya se llega a este último estadio en el cual se acepta eh, que, que no podemos estar hablando de dos tipos de personas dentro del Estado, sino que hay una sola persona en la medida en que una sola persona que es la República, una sola persona que es el Estado Miranda, una sola persona que es el Estado, que es el municipio eh, Chacao o cualquiera, pues cualquier municipio es una persona jurídica, bueno, con una sola personalidad, solo que esa sola persona jurídica puede relacionarse tanto en el derecho público como en el derecho privado. Puede tener relaciones de derecho público, como las relaciones internacionales, pues son relaciones de derecho público, o puede también tener relaciones privadas, puede contratar, puede demandar, puede donar cosas, puede estar en juicio, que es capacidad procesal, para todo eso se requiere tener una personalidad normalmente de derecho privado. Y eso, estas personas lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ya vimos entonces que las personas públicas, el origen de la palabra persona pública estuvo justamente en ese momento en el cual Venezuela, en el cual se aceptó que el Estado era una persona jurídica. Cuando se olvidó, ya se superó aquella tesis de la negación de la personalidad jurídica del Estado y se aceptó que el Estado era una persona jurídica, también hubo que aceptar que esa persona jurídica no se parecía a las personas de las que habla el Código Civil, de las fundaciones, de las compañías, de las asociaciones que se crean por una eh, eh, ya va, perdón un segundito, que hay alguien que me está diciendo que no recibió la invitación, pero yo se la mandé a todos. Vamos a ver.
sea, a todos los que están en mi lista, pues entonces, déjenme repetírselo aquí a ella. ¿Y dónde está? Ah, no, no, no. No he debido abrir el correo, se tardó un poco y además ya no. Ok. Eh, bueno, entonces me hizo perder el hilo. Eh, bueno, les decía que entonces cuando se aceptó que el Estado tenía personalidad jurídica, se aceptó también que era una persona jurídica distinta a las personas a las que hasta ese momento se conocían. Entonces ahí fue donde surgió la distinción entre personas privadas, que eran las que tradicionalmente se conocían, los individuos de la especie humana, y las organizaciones que esos individuos crean, compañías mercantiles o civiles, fundaciones, eh, bueno, asociaciones. Eh, Al lado de esas personas que se las llamó privadas, entonces están las personas públicas, que en ese momento se aceptaba que era una sola, el Estado grande, pues como una sola cosa, ¿no? Después fue cuando se empezó a admitir que ese Estado grande venía acompañado de otras personas muy similares a él, que eran también como él, pues, que eran también personas públicas. O sea, las colectividades territoriales que integran el Estado, ¿no? Y dependiendo de los países, en algunas partes se llama provincia, en otras partes se llama departamento, en otras partes se llama Estado, como en el caso nuestro. Pero siempre en todos los países hay colectividades territoriales intermedias y hay normalmente colectividades locales, municipios, comunas, eh, intendencias, dependiendo. Pueden tener nombres diferentes, pero todas ellas son personas de derecho público, porque son muy parecidas al Estado, que era al Estado grande, pues que era la persona pública por antonomasia, ¿no? Entonces, bueno, y ya les conté toda la evolución de cómo empezaron a crecer, a surgir otras personas públicas distintas, a esas que ya no eran territoriales, sino no territoriales, y después empezaron a surgir personas públicas que ya no eran estatales tampoco, ya no pertenecían al Estado, no tenían ninguna vinculación con el Estado. Entonces, eso hizo surgir la necesidad de encontrar algún criterio que identifique que es una persona pública frente a las personas privadas. Oriana Crespo, vamos a admitirla. Y entonces repasamos un poco las distintas tesis que han venido a tratar de distinguir entre las personas públicas y las personas privadas y llegar un poco entonces a la conclusión de que todas ellas como que terminan siendo insuficientes o un poco engañosas, ¿no? Entonces la teoría del origen, si la persona es creada por el Estado, es una persona pública, en cambio si es creada por un particular, es una persona privada. Pero resulta que hay personas que crean que creamos los particulares y que el ordenamiento jurídico las considera personas públicas, como los gremios, ¿no? Los gremios profesionales. Son personas creadas por los socios, pues por los asociados, por los profesionales, por los abogados, por los médicos, por los ingenieros. Y sin embargo, el Estado, el ordenamiento jurídico las reconoce como personas públicas. O las iglesias no las forma el Estado, las iglesias se forman espontáneamente por la creencia religiosa de cada individuo, cada grupo. Bueno, y el Estado las reconoce como personas jurídicas a cada una de las iglesias, y esas en el caso venezolano son consideradas personas públicas. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice la ley, pues entonces son personas públicas, pero no tienen ninguna relación con el Estado. Entonces, el criterio del origen como que no es muy bueno, tampoco el del control. Bueno, ya no voy a repetir cada uno de esos criterios, pues ya eso lo vimos, ¿no? Y un poco como que nos quedamos con la tesis pareciera, pues que hasta ahora como que la más certera de todas esas posiciones es la de Bruer Carías, la de la forma jurídica de creación. Él sostiene, pues entonces, que hay formas jurídicas propias del derecho privado, las que prevé el Código Civil. Si nosotros queremos formar, ustedes y nosotros nos ponemos de acuerdo en crear una persona jurídica para hacer algo, pues para
digamos, para promover el canto del chimichimito y otros cantos folclóricos, bueno, entonces, en lugar de que esa organización tenga el patrimonio mío personal o el patrimonio de Wilmer o el de Nirvia, lo cual podría, porque a la hora de contratar, ¿con qué patrimonio vamos a responder si la compañía tiene algún problema o no cumple con los compromisos asumidos? Bueno, tiene que haber un patrimonio que sea el que responda por esas deudas, esas obligaciones contraídas por esa organización. Entonces, para que no nos comprometa nuestro patrimonio personal, entonces creamos una nueva organización dotada de personalidad jurídica. Y entonces escogemos entre si una asociación civil de protección a los bailes folclóricos, o una fundación de fomento del folclore, o una compañía anónima. Entonces, y cada una de esas tendrá fórmulas distintas para crearse, pues, y cumplirá trámites diferentes, estará sometido a regímenes jurídicos distintos según la forma jurídica que se haya escogido. Y entonces un abogado nos asesorará. Si ustedes quieren hacer esto, escogen esta forma. Si quieren hacer esto otro, escogen esta otra forma, ¿no? Pero todas ellas darán a luz una nueva persona de derecho privado, porque la forma que escogimos es de derecho privado. El molde que escogimos para crear esa persona produce personas de derecho privado. En cambio, si se escoge una forma de derecho público creada por las normas de derecho administrativo, como la forma de universidades nacionales, las universidades nacionales son una persona pública. La forma, cuando se quiere crear una persona jurídica para dar clases profesionales y formar profesionales e investigar, etcétera, hay que escoger la forma de universidad, y de universidad nacional. Y hay fórmulas, entonces predictan la ley de universidades para la creación de universidades. Y tiene que ser a través de un decreto del presidente de la República, etc. Ok, entonces, la forma, esa universidad será de derecho público. Entonces, por eso una universidad privada normalmente tiene una forma jurídica que no es el de universidad. Tiene la persona jurídica normalmente es una fundación. Los particulares, los curas que se reunieron para hacer la Universidad Católica o la Universidad Santa Rosa, escogieron una forma jurídica de derecho privado, una fundación o una asociación civil o una compañía, una sociedad civil, y entonces a esa sociedad civil la llaman Universidad Privada Santa Rosa o Universidad Católica Andrés Bello. Entonces la forma jurídica es de derecho privado, y por eso es que esa persona es de derecho privado, es una persona privada, solo que está constituida para dar clases, y eso, el dar clases y el poder dar títulos, etcétera, lo tiene que homologar el Ministerio de Educación Superior. Entonces, pero ellas no pueden dar títulos, porque son unas empresas privadas, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, la persona será de derecho privado o de derecho público según cuál sea la forma jurídica que se haya escogido para crearla. Ahora, lo que ocurre entonces es que dentro de esas personas públicas vimos que eso no lo llegamos a ver, creo que íbamos a empezar justamente por allí, ¿no? Que esas personas públicas, es que estoy viendo que está un poco como, bueno, exacto, esas personas públicas tienen una gran clasificación: las personas públicas territoriales y las personas públicas no territoriales. Entonces, las personas públicas territoriales, sí, eso yo creo que ya lo vimos, me parece. Sí, porque digo yo, claro, quedamos aquí. Lo que estoy haciendo es un repaso nada más, ¿no? Las personas públicas territoriales, entonces, son las personas públicas originariamente estatales, o sea, las que surgieron junto con el Estado mismo y las otras personas territoriales menores
que fueron desprendiéndose del Estado, ¿no? Entonces, en el caso venezolano, bueno, la república, los estados, los municipios o los distritos, porque en el nivel municipal la persona normal es un municipio, cada uno de las unidades básicas de organización del territorio son los municipios, pero la Constitución actual prevé que los municipios se pueden agrupar en distritos. Entonces, en ese caso, cuando se agrupen en distritos, el distrito tendrá personalidad jurídica también. Entonces, una zona especial, era el caso del Distrito Metropolitano de Caracas, entonces había 5 municipios, Libertador, Baruta, Chacao, y, bueno, los que forman en el del este, los de Miranda, más el Libertador. Todos ellos, a su vez, estaban agrupados en una persona jurídica más amplia, territorialmente hablando, que era el Distrito Metropolitano. Esa es otra persona jurídica territorial, del nivel local, porque los distritos son del nivel local también, ejercen el poder municipal, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquí está la idea, pues, de cuáles eran las distinciones. Ajá, sí, esto lo vivo ya todo esto. Ahorita me estoy acordando que esa semana me hizo perder un poco el, el control, ¿no? Pero yo lo tengo aquí Profe, anotadito todo. nosotros nos Sí, quedamos en el último punto que fue la iniciativa política, que ya comenzamos a hablar un poquito más rápido porque se iba a acabar la clase. claro, exacto, que ya lo vimos, que eran los poderes, digamos, las características propias de las personas territoriales. Quizá lo que no hicimos fue justamente lo que estoy haciendo ahora, mencionar cuáles son las personas territoriales en Venezuela, pues, ¿no? Y eso les estoy diciendo, cuáles son las personas territoriales en Venezuela, concretamente. En primer lugar, las que señala esto está en el capítulo, en el artículo 19 del Código Civil. El artículo 19 del Código Civil dice, son personas públicas, perdón, son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Acuérdense ustedes que las personas son naturales o jurídicas. Las personas naturales son Meiderly, Nirvia y yo, digamos, y todos los demás. Los nacidos de mujer, pues los individuos de la especie humana somos personas naturales. Pero las personas jurídicas o colectivas, o personas sociales, la llaman algunos también, son otra cosa que no somos los seres humanos, ¿no? Entonces, esas personas jurídicas de las que habla el artículo 19 son, entonces empieza a enumerarlas. Primero, la nación, fíjense ustedes aquí, se ve que este código es previo a nuestra Constitución del 61 y del 99, porque habla de la nación. Hoy en día no se habla de la nación. Donde dice la nación, lean ustedes la república. La república y las entidades políticas que la componen. Entonces, esas entidades políticas que la componen son las personas territoriales, precisamente las personas públicas territoriales. Ahora, ¿cuáles son esas personas públicas, esas colectividades que componen a la nación, esas entidades políticas? Aquí hay que ir al artículo 16 del Código de la Constitución. El artículo 16 de la Constitución dice, no lo anoté ahí, pero se lo podría poner, ¿no? Quizá porque es que lo puse más adelante, me parece. No sé. Bueno, en todo caso se los digo ahora, ¿no? Con el fin, dice el artículo 16 de la Constitución, con el fin de organizar políticamente la República, o sea, lo que dice el Código Civil, la nación, el territorio nacional se divide en el de los estados, el distrito capital, las dependencias federales y los territorios federales. Entonces, allí, y luego dice, el territorio se organiza en municipios. El municipio no es una colectividad, no es una división político-territorial, ¿no? Propiamente dicha, porque la división político-territorial son los estados, el distrito capital, los territorios federales y las dependencias federales.
Pero la propia Constitución luego dice que los municipios tienen personalidad jurídica pública. Eso está en el artículo 168, me parece. Vamos a verlo y ustedes lo van anotando. Dice, los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y, bueno, no dice que sea persona pública, pero se entiende, pues, porque forman parte del Estado, entonces son personas territoriales públicas, de carácter público. Y lo mismo dice de los estados, en el artículo 156, creo que es. Vamos a ver, los 168, 150 y... Ah, no. Aquí está, 150 y... Ajá, 159. Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena. O sea, los estados también son personas jurídicas y de derecho público, obviamente porque forman parte de la división político-territorial del Estado venezolano, de la República, tal como lo dice el artículo 19 del Código Civil, ¿no? Entonces, el distrito capital no lo dice la Constitución que tenga personalidad jurídica, pero la Constitución dice que la ley podrá darle cualquier forma organizativa al distrito capital. Y, la actual ley del distrito capital, como siempre ha sido con el Distrito Federal, como siempre fue con el Distrito Federal y ahora con el Distrito Capital, tiene personalidad jurídica, también es una persona jurídico-pública. Entonces ya vamos, fíjense ustedes, la República, los estados, los distritos, de acuerdo con el artículo 19, numeral 1. Luego, otras dependencias territoriales que forman parte de la división político-territorial, está el Distrito Capital, que es una persona jurídica distinta de la del Distrito Metropolitano. El Distrito Capital no es un distrito metropolitano. El Distrito Capital es como si fuera una entidad federal, como si fuera un estado, pero un estado en el cual no existe el poder estatal. La Constitución habla de tres poderes, ¿no? Poder nacional, poder estatal, poder municipal. En el Distrito Capital solo hay el poder nacional y el poder municipal. No hay el poder estatal, porque el Distrito Capital no es un estado. Entonces, el poder nacional ejerce el poder directo sobre el Distrito Capital. Tanto es así que no tiene poder legislativo. El Distrito Capital, quien legisla en el Distrito Capital es la Asamblea Nacional. Y la primera autoridad civil del Distrito Capital es el presidente de la República. Lo que pasa es que lo ejerce a través de un funcionario que él nombra libremente, pues que no es electo, ¿no? Bueno, entonces tenemos la República, los estados, las personas municipales, que son los municipios y los distritos municipales, o sea, el distrito metropolitano, el distrito del Alto Apure, que también existió hasta hace poco. Lo que pasa es que esos dos distritos ya no existen, porque la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 hizo desaparecer esas dos figuras de agrupación municipal. O sea, los distritos agrupaban a municipios, pero ya no existe pues la figura del distrito, ni de la del Alto Apure, ni la del distrito metropolitano. Lo que sí sigue existiendo es el distrito capital, porque no puede ser de otra manera, pues el distrito capital es ese espacio que no pertenece a ningún estado y que está entre el estado Vargas y el estado Miranda, ¿no? Y también el estado de Aragua. Yo creo que también como que limitan con el estado de Aragua, no estoy muy seguro. Bueno, pero en todo caso, él no forma parte de ningún estado, ni tiene autoridades estadales, pues, digámoslo así. Luego, unas palabritas para el caso de los territorios federales. Eternamente, durante toda la vida, tanto los territorios federales como el Distrito Capital
perdón, como el Distrito Federal, que así era como se llamaba desde 1864 para acá, el terreno donde estaba la capital de la República, era la capital federal. Lo que nosotros llamamos hoy en día nacional es lo que antes se llamaba federal, ¿no? Entonces, el Distrito Federal era el asiento de los poderes públicos nacionales. Y ese territorio no pertenecía a ningún estado, y por eso era que el poder federal ejercía su poder directamente sobre ese espacio, ¿no? Eso en la última constitución le cambiaron el nombre, ya no se llama Distrito Federal, sino Distrito Capital, pero es lo mismo, pues es prácticamente como que la misma cosa, ¿no? Y luego los territorios federales eran en cambio una cosa distinta, pero parecida. Los territorios federales eran espacios de la República poco desarrollados, donde, o sea, como que se consideraba que no había el suficiente grado de desarrollo ni de población como para convertirlo en estado. Entonces no eran estados, sino que eran espacios gobernados directamente por el poder federal. Por eso es que se llamaba territorio federal. Había una capital, en esa capital había un gobernador, que era también designado directamente por el presidente de la República. Tampoco ahí había un poder legislativo, muy parecido al Distrito Federal, solo que desde el punto de vista organizativo. Solo que en los territorios federales no estaba la capital de la República, sino por el que era lo más desarrollado del país, podríamos decir, sino más bien, al contrario, espacios como Amazonas, como del Tamacuro, o sea, bien alejados de la parte más desarrollada del país, y que por lo tanto, y con poca población, entonces la gobernaba directamente el poder federal. Y por eso se llaman territorios federales. Esos territorios federales desaparecieron porque los últimos que existieron, que era el territorio federal Amazonas y el territorio federal del Tamacuro, fueron convertidos en estados. Entonces ya no. Bueno, hubo uno fugaz, que fue el de La Guaira, o sea, Vargas. Vargas formaba parte del Distrito Federal, junto con Caracas, y también en los años 80, 90, por ahí, ya casi al final, antes de que llegara esto que llegó en el 99, ahí entonces por ley se convirtió parte del Distrito Federal en un territorio federal, Vargas, y ese territorio federal se lo convirtió en estado. Entonces fue un territorio federal muy fugaz. Fue una especie de trampa que se le hizo a la Constitución para convertir parte del Distrito Federal en estado. Entonces lo segregaron primero, convirtiéndolo en territorio federal, seguía siendo un espacio donde gobernaba directamente el poder federal, pero bajo la forma de territorio federal. Y luego se lo convirtió rápidamente en estado, y entonces el estado Vargas, que ahora se llama estado La Guaira. No sé si Macuto y Caraballet estarán muy contentos con que le hayan cambiado el nombre y que ahora se llame La Guaira todo, cuando La Guaira es solo una ciudad dentro del estado. Pero bueno, los de la Asamblea, el Consejo Legislativo de ese estado deben estar conscientes de lo que hicieron. Bueno, por último, está el caso de las dependencias federales. Entonces, hoy en día no existen territorios federales. Podrían existir, de acuerdo con lo que dice la Constitución, pero sería dentro del territorio de un estado que se convirtiera en territorio federal. Bueno, si están de acuerdo la gente que vive en ese estado, y bueno, hay que aprobar un referéndum y todo. Y lo último son las dependencias federales. Las dependencias federales, a diferencia de todos los anteriores, nunca han sido personas jurídicas en Venezuela. Las dependencias federales son las islas del Caribe que no pobladas. O sea, ni Margarita, ni Coche. Es decir, las islas no pobladas son, como no hay nadie, entonces no tienen por qué ser personas jurídicas. Entonces, no han tenido nunca personalidad jurídica, porque las islas de Margarita, esas forman un estado, pero las otras no. Últimamente se le convirtió la única más o menos poblada que hay, que es Los Roques, el Gran Roque concretamente, pero en el archipiélago de Los Roques, se convirtió en una cosa que se llama una persona jurídica un poco extraña ahí, que se llama, ¿cómo es que la llaman? Ahí lo puse yo, el territorio insular Miranda, porque la ley de las dependencias federales
permite que en algunas dependencias federales se creen territorios insulares, a las cuales entonces se le da personalidad jurídica, se le da una especie de gobierno allí, medio precario, y tiene personalidad jurídica. Entonces, en Venezuela, el territorio insular Miranda ahorita, dentro de las dependencias, no son todas las dependencias, sino un pedazo de las dependencias federales, que es ese territorio insular Miranda, sí tiene personalidad jurídica. Y es una persona territorial, desde luego, entonces, ¿no? Ahora vamos a ver las personas no territoriales, que ya se nos va a acabar la clase esta, y entonces ya les mando por la misma vía el enlace para la próxima clase, ¿ok? Para ver las personas no territoriales, las personas públicas no territoriales.